Listo. Listo. Puedes iniciar ahora sí. Muchas gracias. Ahí lo cortas cuando acabes. Listo, ya, gracias. Bien. Ya, ahora sí. Bien, chicos, entonces, como habíamos, le estaba comentando, vamos a hacer la continuación justo de la gametogénesis que ya hemos tocado el día jueves, tanto masculina como femenina, donde nos quedamos en esa parte. Ahora vamos a ver todo el proceso que corresponde al transporte de gametos, es decir, cómo es que los gametos se van a dirigir hacia lograr lo que es la fecundación por último. Bien, entonces, chicos, si tienen alguna pregunta durante la exposición, no se preocupen, voy a estar leyendo las preguntas y voy a responderlas inmediatamente. ¿Está claro? Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar ahora sí lo que es el transporte de gametos. En este caso, vamos a empezar justamente por el transporte de gametos ahora desde el aparato reproductor femenino. ¿Sí? En este caso está lo que es el ovocito. Recordarán que en la ovulación que habíamos tocado la semana pasada, habíamos dicho que en la ovulación lo que libera el ovario es específicamente el ovocito secundario, ¿cierto? En metafase 1. Entonces, en esa metafase, lo que lo va a liberar aproximadamente viene a ser del ovario, ¿está claro? Pero aquí debemos reconocer ahora algunas estructuras que van a ser de vital importancia para estudiar con una mejor comprensión lo que es el transporte de gametos. Para ello, mira, lo que he colocado aquí viene a ser las partes de la trompa uterina. Todo este segmento que ves aquí, este se llama la trompa uterina o también llamada la trompa de Falopio, ¿sí? Está dividido aproximadamente en lo que son 3 segmentos. El segmento más proximal y viene a ser el más angosto, se le denomina la porción intramural, la parte media se le denomina istmo, y por último todo este segmento que ves aquí, que es el más ancho, se le denomina ampolla. En la parte más distal de la ampolla, aquí como ves, son como unas proyecciones, a esto se le denominan fimbrias, con F, fimbrias. Bien, entonces acuérdate bien de esas partes porque más adelante lo voy a mencionar. Y te voy a decir justamente por qué es importante la trompa uterina en lo que es la fecundación. Bien, también tenemos a lo que es el útero, que es todo este segmento que ves aquí. Entonces, el útero está formado, vamos, de la parte inferior, mira. A ver, voy a colocar con pluma, listo. Esta parte inferior que ves aquí, ¿sí? Todo esto se le denomina cervix. Voy a colocarlo acá. Cervix, ¿sí? O también denominado cuello uterino, así también se le denomina, cervix o cuello uterino. Entonces, también aquí hay otra zona que es una zona un poco más estrecha, si te das cuenta, esta zona estrecha se denomina istmo, igualito como está acá, ¿sí? Igualito se le llama istmo, pero este es el istmo del útero. Bien, y luego todo este segmento que ves aquí viene a ser el cuerpo del útero, el cuerpo. Y esta parte que ves aquí como una cúpula, que lo ves como elevado, se le va a denominar el fondo del útero. ¿Listo, chicos? El fondo del útero. Entonces, repasemos las partes del útero. Tenemos aquí el cervix, o también denominado cuello uterino, luego viene el cuerpo, que es esta zona más amplia, y entre el cuerpo y el cervix hay un estrecho, a eso se le denomina istmo, igualito como está acá también, similar a la trompa uterina, también se denomina acá istmo, y en la parte más elevada se le va a denominar el fondo uterino, esta parte, que está como una cúpula. Bien, entonces, mencionado todo ello, ahora sí vamos a justamente seguir a ver. Listo, ya, a ver. Entonces, nos habíamos quedado acá. Te había mencionado que justamente en la ovulación, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es un pico de LH, ¿cierto, chicos? A ver, voy a cambiar acá. Lo que ocurre es un pico de LH. Y como resultado de ese pico de LH, mira que está la ovulación, el pico de LH lo que genera es que el óvulo, el ovario, libere al óvulo. ¿Está bien? Pero recordarás también que el óvulo, es decir, disculpa, el ovocito, específicamente el ovocito, va a estar así. Este es el ovocito, ¿está bien? Luego también va a estar rodeado por lo que es, hay una coronita aquí que se llama zona pelúcida, y alrededor de ello, voy a colocar otro color, están, ¿recuerdas el cúmulo óforo?
¿cierto? Que viene a ser las células de la granulosa, justamente que se quedaron. Es decir, todo esto se libera justamente en la ovulación. Entonces, el ovocito secundario, esta capa que está de azul se le denomina la zona pelúcida, y estas células de la granulosa se denominan cúmulo o óforo. Se denomina así porque justamente rodean al ovocito. Entonces, todo esto se libera justamente durante la ovulación. ¿Por qué razón? Por el pico de LH. Ya sabes lo que significa LH. Hormona luteinizante. Entonces, como resultado de esta pico de LH, va a ocurrir la ovulación. Se libera justo esto. ¿Listo? Entonces, luego, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Pues bien, va a ocurrir el segundo proceso, que es la captura. La captura está a cargo de lo que son las fimbrias, es decir, estas proyecciones que ves aquí, al final de la ampolla, que son las fimbrias, lo que va a hacer es como un barrido. Es como si fuera un pulpo y trata de atrapar justamente este producto. Es decir, al ovocito con su zona pelúcida y la célula granulosa. Nos trata de atrapar. Además, también en la trompa uterina, ¿sí? La trompa uterina tiene un epitelio. ¿Cuál es el epitelio de la trompa uterina? Es epitelio cilíndrico ciliado. ¿Saben? Epitelio simple, cilíndrico, ciliado. Listo. Entonces, como ves, su nombre dice que tiene células cilíndricas y que en la parte apical, es decir, en la parte de arriba, va a tener unos cilios. Y esos cilios también lo que van a hacer es atraer a este producto, justamente con la función, con la finalidad de ¿qué? De que éste puede ingresar dentro de la trompa uterina. ¿Está claro? Por eso se le denomina captura. Entonces, la captura es llevada a cabo ¿por quién? Por las fimbrias, es decir, este extremo que ves aquí, estas proyecciones, empiezan a ser como un barrido, y además también dentro del epitelio de la trompa uterina por dentro, los cilios del epitelio lo que hacen es, empiezan a barrer también, justamente con la finalidad de que pueda ingresar. Y bien, entonces, como resultado de lo que es la captura, este componente ingresa. El ovocito secundario ingresa entonces dentro de la trompa uterina, específicamente a la ampolla. Entonces viene el segundo proceso, que es el transporte. Es decir, ya una vez que ingresó a esta parte proximal, luego tiene que ingresar a esta curvatura, que es justamente donde está la parte principal de la ampolla. Claro, aquí es donde ocurre básicamente la fecundación. Recordarás que es en la unión del tercio medio con el tercio externo. Entonces, si lo divides en tres partes, mira, si lo dividimos en tres partes, te mencioné que ¿dónde ocurre la fecundación? En la unión del tercio medio, es decir, este tercio medio, justamente con el tercio externo. Es decir, aquí debería ocurrir la fecundación en esta zona. Ahora la pregunta sería, ¿por qué ocurre la fecundación aquí? Justamente en esta zona. Más adelante te voy a explicar la razón, pero desde ahora te voy mencionando que este vendría a ser la zona donde ocurre la fecundación. Quiero que lo grabes. ¿Está bien? Más adelante te voy a mencionar por qué. Listo. Entonces, ¿el transporte en qué consiste entonces? Ir justamente donde están las fimbrias hasta esta zona. Este trayecto se le denomina el transporte. ¿Y cómo lo realiza el ovocito? Pues justamente lo realiza mediante las contracciones musculares, porque la trompa uterina, dentro de su pared, hay músculo liso. Y ese músculo liso se empieza a contraer, justamente impulsándolo a el ovocito hacia adentro. Igual también los cilios del epitelio de la trompa uterina por dentro, también lo que hacen es desplazarlo. ¿Está claro? Porque recordarás que este ovocito no tiene capacidad de moverse por sí solo. Entonces, ¿cómo es que se desplaza? Justamente por estos mecanismos, chicos. Bien, entonces, mira, ya está la ovulación, el ovocito ingresa acá, luego lo captura e ingresa hasta llegar a este punto que vemos acá, que es el tercio medio con el tercio externo. En este punto de unión, aquí debería ocurrir la fecundación. Entonces, el ovocito está aquí esperando el espermatozoide. Vamos a ver ahora qué es lo que hace el espermatozoide para llegar a esta zona. ¿Sí? Y bien, justamente aquí están los gametos masculinos y ya habíamos quedado en que el espermatozoide, justamente en el epitelio seminífero, ¿qué es lo que ocurría? Es decir, tenía lo que era su maduración estructural. En pocas palabras quiere decir que en sí el espermatozoide tiene todos sus componentes.
¿Qué es lo único que le falta? Es como aprender a fecundar. ¿Está claro? Aprender a fecundar le falta. Entonces, es como si tuviera todos los materiales, pero todavía no tiene la capacidad de poder fecundar un ovocito. Entonces, esa capacidad de fecundar lo va a adquirir mediante todo su recorrido. Y ahorita te voy a mostrar específicamente dónde lo adquiere. Solamente recordar aquí donde nos habíamos quedado en la clase de gametogénesis masculina. Entonces, aquí está el espermatozoide, específicamente en el túbulo seminífero. Después de la espermiación, recordarás, aquí ocurre la maduración estructural. Listo. Ojo, aquí te lo he colocado en la parte inferior aproximadamente cuánto es la longitud del túbulo seminífero. Listo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Mira, aquí está el espermatozoide. ¿Sí? Ya sabes que tiene que pasar por la red testicular, los conductos eferentes, ¿cierto? Hasta llegar al epidídimo. ¿Qué es lo que ocurre aquí en el epidídimo? Pues va a ocurrir un proceso muy particular. Mira, porque en el epidídimo ocurre la maduración bioquímica. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir maduración bioquímica? Quiere decir movimiento flagelar. En la clase pasada, la clase anterior, yo te había mencionado que el espermatozoide no tenía capacidad de moverse. ¿Quién movía el espermatozoide? Lo movía las contracciones de las células mioides, ¿cierto? Entonces, eso hacía que el espermatozoide se desplace. Pero entonces, justamente aquí es en el epidídimo donde el espermatozoide adquiere esta función. En el libro, en algunos libros, por ejemplo, lo podrás encontrar como activación del esperma. Este es el otro nombre, también conocido como maduración bioquímica o activación del esperma. ¿Dónde ocurre específicamente esto? Ocurre en el epidídimo. En el epidídimo, entonces, específicamente, ¿en qué parte? Entre el cabeza y cuerpo del epidídimo va a ocurrir esta maduración. Entonces, aquí el espermatozoide ya por sí solo puede moverse. ¿Está bien? Entonces, si te preguntan dónde adquiere la capacidad de moverse el espermatozoide, es en el epidídimo. Bien, chicos, mira, aquí está el espermatozoide, mira cómo está desplazado. ¿Listo? Entonces, una vez que el espermatozoide ya tiene la capacidad de moverse, ¿qué es lo que ocurre? El espermatozoide no es que salga por el conducto normalmente, es decir, no es que normalmente un hombre diariamente o semanalmente bote esperma, eso no ocurre. Entonces, los espermatozoides están almacenados, ¿está claro? Pero ¿en dónde se almacenan los espermatozoides? Específicamente en lo que es la cola del epidídimo. Vuelvo a repetir, ¿dónde se almacenan los espermatozoides? En la cola del epidídimo. Es decir, sirve como un almacén para los espermatozoides. ¿Sí? Listo. Entonces, los espermatozoides esperan aquí el estímulo. Es decir, básicamente el hombre, para que pueda liberar el espermatozoide, tiene que tener un estímulo sexual. ¿Está claro? Entonces, los espermatozoides esperan ese estímulo sexual. ¿Sí? Y ese estímulo sexual, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta mediante la activación del sistema simpático. Recordarás que hay un sistema nervioso simpático y parasimpático. Específicamente el simpático lo que genera es una contracción del músculo liso que se encuentra en este conducto, mira que te estoy señalando. Este conducto, ¿cómo se llama? Azul, conducto deferente. ¿Está bien? Es decir, el sistema simpático lo que genera es que el músculo liso que se encuentra en el conducto deferente también empieza a contraerse. Y esa contracción lo que genera es que el espermatozoide salga justamente del almacén que se encuentra en la cola del epidídimo. ¿Está bien? ¿Y cómo lo logra? Ya te mencioné. El estímulo sexual lo que hace es estimular el sistema simpático y el sistema simpático genera esa contracción del músculo liso de este conducto. ¿Sí? Listo. A ver, vamos aquí. Aquí justamente estamos, conducto deferente. Y mira, el espermatozoide llegó a esta zona ya. Aquí termina el conducto deferente. ¿Qué es lo que ocurre luego? El conducto deferente se va a unir con el conducto de la vesícula seminal, que está aquí de color guinda. Es una glándula que tiene una forma cilíndrica, se puede decir así, cilíndrica, ¿sí? Es pequeña nada más. Y aproximadamente este conducto que sale de esta glándula se va a unir con el de conducto deferente. La unión de los dos conductos, ¿qué va a formar? El conducto eyaculador. ¿Está bien? Entonces, el conducto eyaculador proviene del conducto de la vesícula seminal y también del conducto deferente. Aquí está de color verde. Mira, ahí está pasando, ¿ves?
Listo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? En el conducto eyaculador, como recibe al conducto de la glándula, de la vesícula seminal, entonces va a recibir el fluido que va a producir justamente esta vesícula. ¿Está bien? Listo. Luego, ¿qué es lo que sigue? Mira, si te das cuenta, del conducto eyaculador ahora está conectado a lo que es esta línea blanca, que es la uretra. ¿Está bien? Es decir, ¿a qué nivel se conecta el conducto eyaculador con la uretra? Si te preguntan conducto eyaculador y uretra, se conecta donde está la próstata. ¿Está bien? A nivel de la próstata. Se conectan ahí, dentro de la próstata, y justamente, entonces por aquí va a pasar lo que es el espermatozoide. Pero en todo este recorrido de la uretra, vas a ver como la uretra se encuentra en la próstata, va a recibir también fluido de o secreciones de la próstata. Listo. Pero también recibe fluido de otras glándulas, no solamente de la próstata, sino también de la glándula de Cooper, o también denominada glándula bulbouretral. Esos dos nombres tiene, glándula de Cooper o glándula bulbouretral. Y también a lo largo de toda la uretra, en todo este recorrido, hay unas pequeñas glándulas que se encuentran en lo que es su epitelio. Unas pequeñas glándulas en todo su recorrido, ¿sí? Son pequeñas nada más, son varias, y se denomina glándulas de Littré. Entonces ahí ya tienes ese componente. Mira todo lo que va adquiriendo a lo largo de su recorrido. Aquí te lo he señalado en la parte derecha. En el túbulo seminífero adquiere la maduración estructural, en el epidídimo el movimiento flagelar, es decir, aquí ya se puede mover el espermatozoide, en el conducto eyaculador va a recibir al fluido de la vesícula seminal, y a lo largo de la uretra recibe el fluido de la próstata, de la glándula de Cooper o glándula bulbouretral, y también de la glándula de Littré. Entonces, esto es importante para lo siguiente, porque ahora te voy a mencionar cuáles son los componentes del semen, específicamente. Y el semen está formado por dos partes, espermatozoides y también lo que es el líquido seminal. Los espermatozoides representan el 5%, ¿está bien? 5% nada más, mientras que el líquido seminal va a representar lo que es el 95%. Los espermatozoides, si lo tomamos como un grupo, es decir, no solamente para decir espermatozoides, el término que se emplea en histología es esperma. ¿Está claro? Es decir, al conjunto de todos los espermatozoides se le llama esperma, justamente cuando es expulsado, así se denomina, esperma. Bien, mira, aquí también te voy a mostrar los componentes del líquido seminal. ¿Cómo está formado? Justamente por la secreción que da la vesícula seminal, también por la secreción que produce la próstata, y también por el fluido que produce la glándula bulbouretral y también las glándulas de Littré. Y aquí te muestro el porcentaje aproximado de lo que cada uno aporta. Es decir, ¿cuál de todas estas glándulas va a aportar mayor fluido para el líquido seminal? Pues la vesícula seminal como tal. ¿Qué es lo que produce? La vesícula seminal, dentro de todo su fluido, lo que va a producir es fructosa, la cual viene a ser la fuente de energía de los espermatozoides. Además, ¿qué es lo que va a producir también? Mira, la vesiculasa. Acuérdate bien de esta enzima que ahorita te la voy a mencionar, ¿ah? No te olvides de esta, vesiculasa. También produce lo que son las prostaglandinas. Está subrayado o está más resaltado por alguna razón. Ahorita te voy a mencionar por qué, acuérdate de ello. Mira, vesícula seminal produce fructosa, vesiculasa, prostaglandinas y también otros componentes. Pero quiero que te aprendas los tres primeros, porque ahorita te voy a mencionar cuál es la función. La próstata también produce lo que es la espermina. ¿Por qué es importante la espermina? ¿Cuál es su utilidad? La espermina es justamente lo que le permite por ejemplo, a lo que hace medicina forense, determinar cuándo hay rastros de semen, ¿cierto? Utilizan lo que es una reacción de Barberio, ¿sí? Con luz ultravioleta, para determinar dónde hay rezago de semen, por ejemplo, en la cama, en las sábanas, en alguna prenda. Entonces, genera una reacción bioquímica, y esa reacción bioquímica entonces se debe por qué componente del semen, justamente por la espermina. Debido a este componente es que se permite determinar dónde ha visto un rezago de semen. Esto más que todo se toca en lo que es medicina legal. Entonces ya saben cuál es el componente que se utiliza justamente para detectar ello. La fibrinolicina también quiero que te lo aprendas,
Ojo, lo he resaltado por alguna razón, por eso quiero que lo anotes, porque más adelante te lo voy a mencionar, ¿sí? Aquí no te lo mencionaré porque tal vez te explico, pero te vas a perder un poco. Mejor con un gráfico se va a entender más claro. Y también otros componentes, aquí está fibronogenasa, ácido cítrico, fosfatasa ácida, prostaglandina. Y el zinc también es importante justamente para que el espermatozoide no altere su ADN. Y recordarás por tu clase de biología que dentro del ADN y la cromatina interviene mucho lo que es el zinc, más que todo para las histonas. ¿Está bien? Por eso es importante que también haya una reserva y esto lo aporta la próstata. Y la glándula bulboretral básicamente lo que hace es producir un líquido del tipo alcalino. ¿Y por qué produce un líquido alcalino? Pues bien, te voy a mencionar por qué. Antes de mencionarte la razón, quiero que veamos este cuadrito de acá, para explicártelo, para que lo puedas entender. ¿Cuál es el color que aparecen en los textos y que también son los términos más aceptados para el color de semen? Es el color blanco opalescente o blanco grisáceo. El olor se le dice característico de la lejía, pero el término correcto se denomina sui generis. Este debería ser el término que deberías utilizar. ¿Está bien? Listo. ¿Cuánto es el volumen aproximado que debería haber en cada eyaculación? Aproximadamente entre 3 a 4 mililitros. El pH, mira, observa el pH. 7,2 a 8. Quiere decir que el pH del semen, es decir, del semen, ¿cuánto es? Es alcalino, ¿cierto? Listo. Entonces, si el pH del semen es alcalino, mira, el semen sale por la uretra, ¿verdad? Y la orina, en los varones, ¿por dónde sale? También sale por la uretra. Y la orina, sabes que es ácida. Entonces, si la orina, se quedan algunos rezagos justamente en la uretra, unos rezagos ácidos justamente en la pared de la uretra, ¿no creerás que cuando pasa el semen lo va a alterar? ¿Sí? Porque es ácido, ¿cierto? La orina es ácido y cuando pasa el semen, que es alcalino, lo que va a hacer es afectarlo. Entonces, para evitar eso, el cuerpo es muy sabio y produce y tiene unas glándulas, las glándulas bulboretrales o las glándulas de Littré. ¿Qué es lo que hacen estas glándulas? Antes de que salga todo el semen, lo que hacen es producir un líquido alcalino, que lo que va a hacer es neutralizar, ¿está claro? Es decir, todo ese rezago ácido que ha quedado en el epitelio de la uretra, va a desaparecer esa acidez y lo que va a hacer es neutralizarlo. Y además lo que también hace es lubricarlo. Es así como que le genera un tobogán resbaladizo para que el semen salga. ¿Está claro? ¿Sí? Para que salga más rápido. Entonces, esa es la finalidad de la glándula bulboretrales o glándulas de Littré. Y a esto es lo que los libros le llaman el líquido preseminal, porque es el líquido que sale antes del semen. Es decir, de todo su componente del semen, este es el líquido que sale antes. Entonces, los hombres, antes de eyacular todo el semen, lo que ocurre es, producto de la excitación, antes de que salga el semen, empiezan a producir un líquido transparente. Ese es el líquido preseminal, y ¿quiénes lo forman? La glándula bulboretral y también las glándulas de Littré, y ya sabes por qué razón. Justamente para neutralizar todo el epitelio de la uretra, para que esa acidez de la orina no afecte al semen y los espermatozoides. ¿Por qué? Porque ellos viven en un ambiente alcalino. Y aquí también está la cantidad aproximada de espermatozoides, mira, 100 millones por mililitro. Es decir, si aproximadamente da entre 3 a 4 mililitros, entonces tienes un aproximado de 300 a 400 millones por eyaculación. Y la normalidad que se permite en las pruebas de espermograma, ¿cuánto de porcentajes te permite tener de espermatozoides anormales? Un límite de 20 al 25%. ¿Está claro? Es decir, como máximo se puede tener un 20-25% de anormalidad de espermatozoides para que el hombre pueda lograr, sea apto para la fecundación. Porque si tiene mayor de este porcentaje en anormalidad, la fecundación, en este caso, el hombre va a ser difícil, no le va a ser muy sencillo. Y este es el límite aceptado. Bien, chicos, entonces acuérdense bien de estas enzimas que ahorita lo voy a mencionar. Y bien, aquí justamente tenemos, ya nos habíamos quedado acá, ¿cierto? Mira, aquí está el ovocito, ahora voy a ampliar. Mira, aquí está el ovocito, aquí está su membrana pelúcida alrededor, y las células de la granulosa, o el cúmulo óforo,
están a su alrededor haciendo como una corona. ¿Cierto? ¿Listo? Bien, chicos. Este cúmulo óforo también recibe el nombre de corona radiada, porque es como el Sol, como si le hiciera una corona también. Por eso se le llama el cúmulo óforo. Estas células que están alrededor también se le denomina corona radiada. Entonces, vuelvo a decir, ovocito secundario, zona pelúcida, y luego están las células de la granulosa, que se llamaba antes cúmulo óforo y ahora se llaman corona radiada. ¿Sí? Entonces, recordarás que yo te dije que el ovocito normalmente debe fecundar en esta zona, en la unión del tercio externo con el tercio medio. Entonces, aquí está el ovocito ya esperando. Entonces, ya vimos cómo el espermatozoide sale del aparato reproductor masculino. Ahora vamos a ver cómo ingresa y qué es lo que tiene que ocurrir para llegar justamente a fecundar al ovocito. Mira, aquí está el semen. ¿Cierto? Listo, aquí está, mira. Pero cuando el semen, hay una particularidad que debes reconocer. Cuando el semen sale, sale como una consistencia viscosa. Es decir, no sale como líquido, sino sale como algo viscoso, espeso. ¿Y eso a qué se debe? Justamente, ¿recuerdas que te dije esta enzima, mira, la vesiculasa? Pues justamente a este componente es que el semen adquiere esa capacidad viscosa. ¿Y por qué el semen debería adquirir esa capacidad viscosa? Pues justamente para lograr pegarse a esta zona del cuello uterino. Es decir, como un chicle, trata de pegarse. Porque no le convendría ser líquido, porque si fuera líquido, ingresaría y igual regresaría por gravedad, caería, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, entonces está la vesiculasa, la cual le permite tener esa consistencia viscosa, ¿sí? Para poder llegar al cuello uterino. ¿Listo? Bien, entonces, está mi espermatozoide. Hemos dibujado un espermatozoide. Aquí está. Y vamos a ver ahora todo su recorrido, todo lo que tiene que pasar para poder llegar al ovocito. Y vas a ver que no es tan sencillo como parece. ¿Qué es lo primero que tiene que sobrepasar? El pH vaginal. ¿Saben? Este pH que está en la vagina, porque no todo semen siempre va a llegar al cuello uterino. A veces el semen puede quedar por acá, en las paredes laterales o en la pared anterior de la vagina. No necesariamente llega al cuello. Entonces, si llega a esta zona, se enfrenta al pH vaginal. Y el pH de la vagina es ácido. ¿Aproximadamente cuánto es? Es menor de 4,5. Entonces es ácido. Algunos lo mencionan entre 3,5 o 4,5 ahí. En ese rango está. ¿Sí? Ese es el pH de la vagina. Entonces, ese es el primer obstáculo que debe pasar el espermatozoide. ¿Sabe? Por eso es que tiene que ser bien alcalino para resistir esa acidez y que no le afecte lo suficiente. ¿Sí? Entonces, ese es el primer obstáculo, listo. Luego, ¿cuál es el segundo obstáculo? El moco cervical. ¿Recuerdas que yo te mencioné la parte del útero, que es el cuello uterino o cervix, que es esta zona? Pues bien, en esta zona, mira, hay unas glándulas en su epitelio. Este epitelio empieza a secretar un moco, es el llamado moco cervical. El moco cervical va a variar dependiendo del ciclo menstrual. Eso quiere decir que mientras más cerca se esté de la ovulación, este moco va a ser más fluido. ¿Está claro? Es decir, mientras más cerca esté de la ovulación, el moco va a ser más fluido. ¿Y qué pasa cuando se encuentra lejos de la ovulación? Va a ser espeso. ¿Sí? Por eso que cuando las mujeres están ovulando, ¿sí? Son más fértiles, porque justamente este moco cervical, que se encuentra en esta zona, al ser más líquido, al ser más fluido, el espermatozoide lo atraviesa fácilmente. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que cuando el moco sea espeso, el espermatozoide no va a pasar. Sí puede pasar, pero se le hace más complicado. ¿Sabe? Es más difícil pasar cuando es espeso. Pero sí igual, así sea espeso, igual va a pasar. Pero con un menor número, claro, de espermatozoides. ¿Está bien? Listo. Entonces, aquí también el moco cervical. Y luego, mira, aquí lo que te he colocado es la velocidad promedio de un espermatozoide. 2 a 3 milímetros por hora. Esa es su velocidad solamente moviendo su flagelo. ¿Está bien? Y si nosotros tomamos una distancia desde aquí hasta donde está justamente el istmo, aquí hay varios centímetros, aproximadamente de 15 a 20 centímetros.
Y si nosotros calculamos, nos sale aproximadamente de 2 a 4 días. ¿Está bien? De 2 a 4 días nos sale. Entonces el espermatozoide demora todo ese tiempo. En teoría debería ser que sí, debería demorar todo ese tiempo, pero tiene varios factores que lo ayudan a moverse. Es decir, que hacen que su velocidad se incremente. ¿Y eso por qué? Mira, ¿cuáles son los factores que lo ayudan? Aquí te voy a mencionar algunos. ¿Recuerdas que te había mencionado la prostaglandina? Pues justamente las prostaglandinas lo que generan es que el, el músculo que se encuentra del miometrio empiece a contraerse. Entonces, al empezar a contraerse el miometrio, también lo impulsa, ¿sí? Y le da mayor velocidad. También, ¿qué es lo que hace la prostaglandina? También ayuda a que el espermatozoide pase fácilmente por lo que es el epitelio del endometrio, es decir, no se queda atrapado. ¿Está bien? Entonces, las prostaglandinas ayudan, contribuyen a que este pasaje sea más rápido. Y en teoría, ¿cuánto debería demorar? De 2 a 25 a 20 minutos. Ese es el tiempo real del espermatozoide. ¿Listo? Y además también el espermatozoide tiene que pasar por un sistema inmunológico. ¿Está claro? Porque el espermatozoide es una célula, se puede decir una célula, bueno, no es en sí una célula con todas sus características, pero tiene un material genético que es extraño para el útero. Entonces el útero lo que va a hacer es eliminarlo, ¿sí? Porque al ser un cuerpo extraño, es lo lógico, lo que debería ser su sistema inmunológico. Y en este caso, entonces, el sistema inmunológico lo que va a hacer es destruirlo. Ahora, ¿va a destruir a gran parte de los espermatozoides? Sí, pero otra gran parte va a sobrevivir y va a pasar hasta donde está el ovocito. Te preguntarás, ¿aproximadamente cuántos espermatozoides debería llegar a donde está el ovocito? Pues aquí está, mira el porcentaje. ¿Recuerdas que había entre 300 millones, que era lo que salía con la eyaculación? Pues mira, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con la acidez, mira cuánto disminuye. Solamente con la acidez de la vagina. Luego mira, con el moco cervical, también mira, dificulta. Luego el sistema inmunológico, mira cuánto lo disminuye. Y ahora vamos a ver que una parte se puede ir por el lado derecho, pero otra parte se va para el lado izquierdo. Entonces, solo los que se van al lado izquierdo, claro que no van a fecundar, porque este ovario no ha ovulado. ¿Está claro? Entonces aquí se pierde una gran cantidad. Y por el otro lado, mira, 10 a la cuarta están acá. ¿Cuánto terminan llegando hasta donde está esta parte del istmo? Aproximadamente entre 10 al cuadrado y 10 al cubo. Es decir, 100 a 1000 espermatozoides nada más llegan hasta donde está el istmo. El istmo de la trompa uterina. ¿Y por qué es importante este istmo? Por lo siguiente, por la capacitación. ¿Saben, chicos? ¿Qué es la capacitación? Pues bien, te voy a mencionar lo siguiente. Voy a colocarte este diagrama. Yo te había mencionado que el espermatozoide en el epidídimo adquiere la capacidad de moverse, ¿cierto? Listo, pero todavía no tiene la capacidad de fecundar. Es decir, si se le presenta un ovocito antes, no lo va a poder fecundar todavía. Y entonces, ¿qué es lo que necesita el espermatozoide para poder fecundarlo? Pues justamente necesita pasar por el istmo. ¿Por qué? Porque justamente por el istmo, aquí donde ves el istmo, mira, justamente estas ondulaciones, hay algunas proteínas que se encuentran en el epitelio. ¿Está bien? ¿Qué hacen estas proteínas del epitelio? Lo que hacen es, en pocas palabras, es quitarle al espermatozoide todo lo que le impide fecundar. Es como si se estuviera depurando. ¿Está claro? ¿Sí? Y al quitarle algunas de las proteínas del espermatozoide y algunas también componentes lipídicos como el colesterol, ¿sí? Como el colesterol, porque el colesterol ya sabes que lo que hace es, si hay mayor colesterol lo vuelve más rígido, su membrana, entonces le quita colesterol, ¿para qué? Para que la membrana sea más fluida, no sea tan rígida. Entonces, todo este proceso que ocurre acá, lo que genera es la capacitación. Y en resumen, la capacitación, ¿qué vendría a ser? La maduración funcional. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, ¿cuál es su principal función? Fecundar al ovocito, ¿cierto? Y entonces, por eso que esto se le llama maduración funcional, porque recién aquí adquiere esta capacidad.
Y en resumen, ¿qué es la maduración funcional? Básicamente ocurre en dos partes. En la cola del espermatozoide, ¿qué es lo que genera? Una hiperactivación de la motilidad espermática. Es decir, si el flagelo del espermatozoide se movía, por ejemplo, un 50%, ahora se va a mover a un 100%. ¿Está bien? ¿Y por qué le va a servir ser más hiperactivo? Porque ya no va a tener solamente una dirección, sino que se va a mover por todos lados. Y ese movimiento irregular, ¿sí? Lo que va a generar es que tenga mayor probabilidad de poder fecundar al ovocito. ¿Está claro? Justamente por eso es importante esta hiperactivación de la motilidad espermática de la cola. Al moverse en varias direcciones, lo que genera es que haya mayor probabilidad de fecundar. ¿Y qué pasa en la cabeza también del espermatozoide? Hay una preparación de la reacción acrosómica. ¿Sabes? Hay una preparación que más adelante igual te voy a mostrar. Solamente quiero que te acuerdes aquí lo que ocurre en la maduración funcional. Y aquí está un diagrama. Mira, este era el espermatozoide cuando estaba en el epidídimo. ¿Recuerdas que todavía no se podía mover? ¿Cierto? Pero una vez cuando ya pasaba el epidídimo, ya pasa, adquiere la motilidad, mira cómo se mueve. ¿Sí? Voy a ampliarlo. Mira cómo se mueve. Y cuando ya llega a lo que es el istmo, justamente por este proceso de capacitación, ya ahí adquiere esa motilidad en varias direcciones. Y esta motilidad hiperactiva lo que incrementa es la capacidad de poder fecundar. ¿Está bien? Listo, a ver, acá hay una pregunta, creo. Bueno, listo. Bien, chicos, entonces, espero que se haya quedado claro ahí. Y ahora vamos a ver ya, ahora el espermatozoide ya está en esa etapa, ya está capacitado para fecundar al ovocito. ¿Está claro? Después de pasar por esta capacitación, ya los espermatozoides son capaces de fecundar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Porque ahora ese proceso se le va a denominar la fecundación. La fecundación como tal, así se denomina. Entonces, la fecundación no es que solamente sea un paso, sino que son varias etapas que tiene que pasar el espermatozoide. Y mira, aquí en el gráfico que está al lado derecho, te voy a mostrar qué es lo que ocurre. Solamente para recordarte, este espermatozoide no es que sea su cola así, no ha salido en toda la gráfica, debería ser más largo acá, ¿sí? Solamente para recordar, en caso alguien pregunte, no. La cola es más larga, solo que en este dibujo no ha salido completo. ¿Bien? Entonces, bien. ¿Recuerdas que yo te había mencionado, voy a dibujarlo acá para que no se te olvide, teníamos al ovocito secundario, ¿cierto? Aquí está el ovocito secundario. ¿Qué más teníamos acá? Teníamos también la zona pelúcida. ¿Está bien? La zona pelúcida. Y también teníamos la corona radiada. ¿Qué son estas células de la granulosa que han quedado? ¿Está bien? Y te preguntarás, ¿por qué se queda esta corona radiada? Porque esta corona radiada, estas células, lo que van a hacer es alimentar temporalmente al ovocito. ¿Está claro? Lo que hacen es alimentarlo, ¿sí? Entonces, mira, aquí está el ovocito esperando el espermatozoide. Aquí está el espermatozoide. Listo. ¿Qué es lo primero que tiene que atravesar el espermatozoide para llegar al ovocito? Primero tiene que atravesar la corona radiada. Por eso que el primer paso es acá, mira, penetración de la corona radiada. Este es el primer paso de la fecundación. Tiene que atravesar la corona radiada. ¿Y cómo lo logra? Pues lo logra por dos mecanismos. Uno de los mecanismos es la hipermotilidad del flagelo. Es decir, se mueve con tanta vehemencia que atraviesa fácilmente estas células. Además, también menciona que recuerdas que habíamos visto en la clase pasada que el espermatozoide en su cabeza tiene una vesícula acrosómica, ¿sí? Esta acrosoma que está acá de color verde. Pues bien, dice, en los libros señalan que dentro de esta acrosoma también está una enzima, que es la hialuronidasa. ¿Está así? Hialuronidasa. ¿Está bien? Así se llama, esta enzima. Hialuronidasa. Y esta hialuronidasa lo que va a hacer es fragmentar justamente los enlaces que hay entre célula y célula. En estas células de la granulosa que hay, lo que va a hacer es fragmentarla. Entonces, esta enzima hialuronidasa, al fragmentar estos enlaces entre las células y además por su hipermotilidad,
fácilmente va a atravesar esta corona radiada. Pero ojo, no va a ser solamente un espermatozoide, sino varios espermatozoides también lo pueden hacer. ¿Está claro? Listo. Entonces, una vez que atraviesa la corona radiada, ¿cuál es el siguiente paso a atravesar? Pues va a ser ahora la zona P lúcida. Y la zona P lúcida aquí está representada por esta línea azul, mira. Esta línea azul es la zona pelúcida. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el espermatozoide justamente para poder atravesarlo. A ver. Miren. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, chicos. En este proceso, más que todo lo que va a ocurrir es que en la membrana del espermatozoide, hay receptores para estos componentes, miren. Miren, en la membrana del espermatozoide hay componentes para estas proteínas. ZP, específicamente para el ZP3. Esta proteína, esta glucoproteína, es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente el espermatozoide, los receptores del espermatozoide, ¿sí?, se van a adherir a esta zona. A glucoproteína se van a adherir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se adhieren los receptores que están en la membrana del espermatozoide? Pues ocurre este proceso, mira. Se empieza como a abrir esta acrosoma. Esta vesícula acrosómica que tiene acá, le empiezan a salir como agujeros. ¿Sí? Y esos agujeros, entonces, como resultado, ¿qué es lo que genera? Que las enzimas que tiene dentro se liberen. Entonces las enzimas se liberan. ¿Sí? Estas enzimas al liberarse lo que van a hacer es destruir este componente, los ZP, los empieza a destruir. ¿Justamente con qué finalidad? Con la finalidad de poder atravesarlos. Entonces, ¿todo cómo inicia? Cuando la membrana, los receptores que se encuentran en la membrana del espermatozoide, se unen a esta proteína ZP3 que se encuentra en la zona pelúcida. Al unirse, lo que genera es que le empiezan a salir poros a la vesícula acrosómica. Y como resultado de ello, empiezan a liberar sus enzimas. Y estas enzimas empiezan a romper la zona pelúcida en esta zona. Ojo, en esta zona nada más. ¿Sí? Justamente para darle paso a este espermatozoide. Y mira, ahora el espermatozoide, ¿cómo quedó? Mira, se rompió la vesícula acrosómica y mira cómo quedó ahora. Quedó así, ¿cierto? Que se quedó sin enzimas. Pero esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque mira, ahora vendría a ser, mira, a ver cómo te menciono. Voy a colocarlo aquí otro color. Mira, lo que está aquí, lo que estoy subrayando, esto vendría a ser como la cara interna de la vesícula acrosómica, ¿o no? De la acrosoma, ¿cierto? Este vendría a ser la cara interna, porque lo que está más anterior sería la cara externa. Entonces, mira, esta cara interna de la vesícula acrosómica del acrosoma, ahora mira qué forma. Va a ser como la membrana anterior ahora del espermatozoide acá. ¿Sabes? Mira, ¿ves la diferencia? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque para que el espermatozoide se una ahora con la membrana del ovocito, mira, esta es la membrana del ovocito, necesita estar con esta cara, con la cara interna de la vesícula del acrosoma, porque tal como está acá, no puede. ¿Está bien? Por eso es que primero tiene que liberar sus enzimas del acrosoma y solamente quedarse con la cara interna del acrosoma. Se queda con la cara interna y en la cara interna se mencionan que hay receptores específicos justamente para lograr esta unión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? La fusión justamente de la membrana celular. Entonces, para que se unan tanto la membrana celular del espermatozoide como la membrana celular del ovocito, previamente tuvo que haber roto su acrosoma, chicos. Por eso es importante que rompa su acrosoma, porque si no rompe el acrosoma, no va a poder justamente unirse a esta membrana, porque para que se una la membrana necesita justamente tener esta cara, la cara interna del acrosoma. Aquí están los receptores reconocidos por esta membrana del ovocito. Listo. Entonces,
teniendo ello, sí se pueden unir. Listo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mira, una vez que se estén uniendo las membranas, ¿sí? Se están uniendo las membranas, solamente va a ingresar lo que está por dentro del espermatozoide, es decir, no ingresa la membrana del espermatozoide, solamente ingresa lo que hay dentro del espermatozoide. ¿Qué es lo que hay dentro? El núcleo. Está en su cabeza, ¿cierto? La cabeza del espermatozoide lo forma el núcleo. Y eso es lo que ingresa. ¿Está bien? Su membrana simplemente se une con la membrana del ovocito y solamente ingresa a la cabeza. ¿Está bien? Pero también te podrías preguntar y dirías, pero si ingresa un espermatozoide, otro espermatozoide también no podrá ingresar, ¿cierto? Porque también es posible eso. Pero entonces, aquí ocurre algo particular. Una vez que ingrese un espermatozoide, ojo, una vez que ingrese un espermatozoide, el ovocito actúa como un mecanismo de seguridad. Y eso se le denomina reacción de zona. ¿En qué consiste la reacción de zona? Pues, cuando ingresa el núcleo del espermatozoide, te mencioné que ingresaba todo lo que estaba dentro del espermatozoide, es decir, por dentro de la membrana. No solamente va a ingresar su núcleo, como te había mencionado, sino que también ingresa algunas enzimas importantes. Ingresa gran cantidad de calcio, ingresa enzimas, por ejemplo, la fosfolipasa, solamente para añadirlo. Y esas enzimas, ¿qué es lo que generan? Que justamente el ovocito empiece a liberar estos gránulos, mira. Unos gránulos que ves aquí, ven como unas esferas, ¿sí? Estas esferas, pues justamente son liberadas una vez que entra el núcleo y también el calcio y las enzimas que tenga dentro del espermatozoide. Y estos gránulos también tienen enzimas, ¿está bien? Estos gránulos también tienen enzimas. ¿Y qué es lo que hacen? Justamente son liberados hacia el exterior y lo que van a hacer es fragmentar. Es decir, eliminar esto, miren chicos. Lo que van a hacer es eliminar esto, esas enzimas. Eliminan esto. ¿Para qué? Para que otro espermatozoide que esté cerca no se pueda unir. ¿Está claro? Porque si bloqueas esto, es decir, eliminas esto, ya los espermatozoides no se pueden unir y no pueden atravesarlo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes destruyen este ZP3? Pues justamente lo van a destruir, aquí está, justamente estos gránulos corticales. Los gránulos corticales tienen enzimas, entonces liberan sus enzimas y lo que van a hacer es romper ese ZP3. Al bloquear o al eliminar el ZP3, ya justamente los demás espermatozoides no van a tener cómo unirse. Y así evitas la poliespermia. Es decir, evitas que otros espermatozoides se terminen ingresando. ¿Está bien? Listo. Y aquí lo ves, mira, cómo está. Aquí, mira, aquí se ve cómo está progresando justamente esta reacción de zona. Aquí está, mira, justamente están liberando sus enzimas, y aquí están eliminando el ZP3 para que otros espermatozoides ya no se puedan unir. Y como resultado, entonces, ya una vez que ocurra esto, mencioné también que lo que ingresaba principalmente, o lo que le sirve al ovocito es el núcleo, ¿cierto? Pero el núcleo del espermatozoide está demasiado condensado, está demasiado denso. Pero cuando ingresa dentro del ovocito, es decir, en su citoplasma, se empieza a como desenrollar su cromatina. ¿Está claro? Su material genético deja de ser espeso y se empieza a hacer más laxo, como lo pueden ver acá. Entonces, en ese proceso, cuando se hace más laxo su núcleo, es decir, más claro, se le denomina pronúcleo. Pronúcleo, cuando es más laxo. Y como resultado también, no solamente el núcleo, también te mencioné que lo que ingresaban eran enzimas, ¿saben? Enzimas, ingresa también gran cantidad de calcio que hay dentro del citoplasma del espermatozoide. Lo que genera es que el ovocito que se había quedado en la metafase, ¿saben? El ovocito secundario que se había quedado en su metafase, pueda concluir su meiosis. ¿Está bien? Entonces, concluye la meiosis 2, como ves acá, ¿sí? ¿Y cómo lo concluye? Ya te mencioné, lo concluye gracias a las enzimas que vienen justamente con el núcleo del espermatozoide y también por la cantidad de calcio que se encuentra en
dentro del citoplasma del espermatozoide que también ingresa. Entonces, el calcio y las enzimas que ingresan con el espermatozoide, con el núcleo del espermatozoide, lo que generan es que se reanude la meiosis 2. Entonces, si se reanuda la meiosis 2, ya, entonces da finalizado el ovocito y se forma un ovocito maduro. Ovocito maduro o también denominado óvulo. Y una vez que se forma el óvulo, también este núcleo también se vuelve más laxo. Y eso se le denomina también pronúcleo femenino. Es decir, su material genético no está condensado, sino que es como si estuviera libre. Entonces aquí vemos, mira, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. ¿Listo? Y aquí ya ocurre justamente la condensación. Estos dos pronúcleos que ves acá se unen y recordarás que cada uno tiene un N de cromosoma, un N de cromosoma. Si sumas un N más un N, ¿cuánto te da? Un 2N, ¿cierto? Y ahora ya se vuelve un diploide. Y ya se vuelve justamente una célula diploide tal y como lo conocemos. Y ya aquí sigue el proceso de mitosis, que lo vas a ver en las próximas clases, ¿sí? Y simplemente se une su material genético y ahí es donde ya empieza a dividirse. Ojo, a partir de que se unen estos dos pronúcleos, cuando se unen, cuando están unidos, ahí sí lo puedes denominar como cigoto. ¿Saben? Cigoto, cuando ya empiezan a unirse su material genético de ambos. Y entonces formas un 2N y es un número diploide y ahí está ya el nuevo ser. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado entonces de lo que es la fecundación? En resumen, lo que logras con esto es activar metabólicamente al óvulo, es decir, al ovocito, ¿está claro? Lo activas porque es como si estuviera dormido en su metafase, ¿cierto? Es un ovocito secundario dormido en su metafase, pero cuando ingresa justamente el espermatozoide, con todo el calcio, con todas sus enzimas, lo que hacen es activarlo, por eso se denomina aquí activación metabólica. También haces que el ovocito concluya su meiosis 2, ¿cierto? Porque estaba como en un stand-by, es decir, se había quedado justamente en la metafase, y gracias al espermatozoide lo culmina. Además, también, mira, hay una restauración del número diploide, porque hasta este momento solamente eran números haploides, es decir, tenían N nada más, ¿cierto? N y N, pero cuando se unen, gracias a la fecundación, recuperas el número diploide, que es lo normal. También, cómo se une el número, se une el material genético, también ahí se determina el sexo cromosómico, ojo, cromosómico, porque hay otro tipo de sexo. También hay el sexo gonadal, también hay el sexo que es fenotípico, ¿saben? Hay varios sexos, pero a este nivel ya el sexo cromosómico ya va a estar determinado. Es decir, el X y el Y o el XX. Hasta este momento, eso es lo que se debe saber. Y también, por último, la formación de cigoto, como te había mencionado, es lo que se forma en esta fase. Entonces, estos venían a ser los 5 resultados de la fecundación, que como ves, no es solo un paso ya, sino que es todo un proceso en el cual va ocurriendo varios funcionamientos o varios cambios que ocurren tanto en el espermatozoide como en el ovocito. Bien, chicos, esto sería la referencia bibliográfica y nada. Y bueno, espero que le haya sido de utilidad y estaré atento si es que hay alguna duda. A ver, chicos, si tienen alguna duda, normal, me pueden escribir al chat. Buenas noches. Disculpe, tenía una duda en la parte en la que explicó de la celulosa granulosa o cúmulo fuera. Entendí, si mal no recuerdo, que en un momento se llega a llamar corona radiada. ¿En qué momento específicamente? ¿Podría volver a repetir, por favor?
Disculpe, su micro está apagado. Ah, disculpe, pensé que estaba hablando así. No, ya, lo que había mencionado era que justo en lo que es corona radiada, la corona radiada es cuando ya el ovocito sale del ovario. ¿Está bien? Cuando es liberado, ya ahí se denomina corona radiada esta célula de la granulosa que están a su alrededor. Mientras esté dentro del folículo, ¿sí? A eso se denomina cumulóforo. Las células granulosas se le llaman cumulóforo. Pero ya cuando es expulsado en la ovulación, como ves acá, ahí ya en este momento se le denomina corona radiada a estas células que están a su alrededor. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó Muchas claro? gracias. Listo. Sí, chicos, solamente para agregar ahora último, si ya no hay más preguntas, acerca de lo que es la definición de esterilidad e infertilidad. La esterilidad, en términos, en palabras sencillas, es cuando no se logra la fecundación. Es decir, hay varios factores que impiden que se logre la fecundación. Por ejemplo, cuando no hay ovario, ¿cierto? O también cuando los ovocitos tal vez tienen una alteración anómala que no les permite justamente complementarse con el espermatozoide. Y la infertilidad quiere decir cuando sí hay una fecundación, pero se logra también un embarazo, pero el embarazo no termina. Es decir, no llega a su finalización. Por lo tanto, si no finaliza, tampoco se va a producir un nuevo ser. ¿Está claro? Entonces, la esterilidad es cuando no se produce la fecundación y la infertilidad es cuando no se concluye el embarazo, ¿sí? Y como consecuencia de esa no conclusión del embarazo tampoco hay un nacimiento de un nuevo ser. Y eso vendría a ser la definición, en caso tengan una duda en cuanto a esos términos, no son iguales. Una cosa es esterilidad y otro es infertilidad. Bien, chicos, entonces, si no hay más dudas, bueno, damos por concluido la clase. Agradezco su tiempo, su atención también. Bueno, continuaremos en las siguientes clases en los días que vienen. Gracias. Buenas noches, chicos.